Saludos amigos, hoy miércoles 20 de febrero de este año 2019. Miren, hoy, porque la historia del país está constituida por muchos actos heroicos, no solamente los que reclamamos en la memoria como presentes, hay otros que usted como que olvida y sin embargo fueron igualmente importantes para definir el trayecto democrático que ha recorrido el país después de la muerte de Trujillo. Pero tan temprano como en 1960, y todavía con Trujillo en el poder, vino al país una avanzada del del Movimiento Popular Dominicano, y se instaló ahí en la Duarte, casi esquina Mella, liderada por López Molina y otros jóvenes más de la época, vinieron desde Cuba para eso, y combatieron a Trujillo desde en su seno mismo. Ese Movimiento Popular Dominicano, que cumple para esta fecha cuando se instaló 40 más 18, 60, óigame, estamos hablando de 58 años de actividad política tiene el Movimiento Popular Dominicano, porque todavía queda sus remanentes ahí. Ha pasado por época gloriosa cuando fue dirigida por el Moreno y estuvo involucrado en proyectos incluso de poder, en algún momento asociado con sectores de las Fuerzas Armadas. Ha sido un movimiento político de una vida extraordinaria, muy rica. Pero aquella vez fueron los primeros que hicieron oposición directa y los primeros que ofrendaron sus vidas en combate abierto. Porque si bien el gobierno había destrozado ya la célula del 14 de junio, que se fundaron en la clandestinidad, pero el MPD vino aprovechando una coyuntura, una circunstancia, y se instaló en un partido y puso y colgó altavoces ahí en la Duarte y todos los días atacaba al régimen y denunciaba a Trujillo. Eso le costó la vida a varios jóvenes que fundaron ese movimiento, y algunos para preservarla tuvieron que salir del país, pero hay que recordar al MPD como uno de los grandes contribuyentes de este experimento democrático que ya lleva muchos años, desde el 1966 a la fecha, ininterrumpido. Eso hay que reconocerlo y hacer reverencia a la memoria de muchos de esos jóvenes que, siguiendo los lineamientos del MPD, perdieron la vida o tuvieron que truncarla, incluso ausentarse del país. Miren, no se va a firmar hoy el pacto eléctrico. Es evidente que la resistencia del Partido Revolucionario Moderno a firmarlo poniendo condiciones hizo que se pospusiera sin fecha la convocatoria del Consejo Económico y Social, respaldada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, para firmar hoy a las 11 de la mañana en el Salón de las Cariátides el pacto eléctrico. El pacto eléctrico no es una iniciativa coyuntural, es incluso una de las disposiciones contenidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo considera indispensable para poder planificar el desarrollo presente y futuro de la nación. Como ustedes saben, esa ley ordena también un pacto educativo que se logró y está en marcha, está en proceso de ejecución. Y un tercer pacto trascendente, que es un pacto fiscal, además del eléctrico. El PRM, cuando parecía que existían las condiciones
porque por alguna causa convocó el Consejo Económico y Social para la firma hoy en la mañana. Y en razón de que estuvo presente una representación del PRM en las discusiones del Consejo Económico y Social, que duraron casi 3 años, se creyó que no iba a haber mayores obstáculos para que como fuerza política opositora importante estuviera ahí, porque el Consejo Económico y Social, lo mismo que el gobierno, en representación del Estado, desean que este pacto tenga durabilidad. Y para que tenga durabilidad y aplicación en el tiempo, hay que involucrar a todas las fuerzas políticas, o por lo menos a las más importantes, a las que tienen capacidad decisoria y proyección de poder. Y el PRM sin duda alguna la tiene. Lo mismo que el PRD, y el Partido Reformista Social Cristiano, que son los que tienen experiencia de poder, además del oficialista. El Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, una encuesta realizada por una entidad española dice que sigue conservando un inmenso respaldo, le lleva más de 20 puntos porcentuales al PRM en la preferencia del público para proseguir en el poder. Pero bueno, de lo que queremos hablar en este momento del pacto eléctrico. Dice el PRM que para acceder a participar en esa decisión histórica que es el pacto eléctrico, que normaría, ¿no?, con una serie de acciones y compromisos, lo que sería la respuesta del presente, de la sociedad y del gobierno a la crisis eléctrica que ya va por más de 50 años, que nos tiene sumido en una permanente indefinición con respecto a lo que será, a lo que es el componente, el importantísimo componente eléctrico en la actividad económica y social. Dice el PRM que solo lo firmaría así, con estas 10 condicionantes. Primera, que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. Ellos quieren que la Ley General de Electricidad, que le da un papel preponderante al sector privado y le impide al sector público participar, oiga esto, en iniciativas de desarrollo del subsector, le esté absolutamente condicionado a que solo el sector privado participe. 2, que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales tenga un solo consejo de administración y funcionar las 3 distribuidoras en una. Ese ha sido un pedido que muchos consideramos adecuado ya. 3, compromiso de eliminar los apagones en no menos de 18 meses tras la firma del pacto. 4, realizar auditorías a las distribuidoras, auditorías que hace 4 años que no se realizan. 5, aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de 10% sobre sus ingresos. O sea, que las distribuidoras no tengan gastos administrativos mayores a un 10% de sus ingresos, para que se sepa que disponen entonces de un 90% para inversionar en las mejoras que se necesitan en redes, medidores, etcétera. 6, un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. 7, aplicar una tarifa acorde a la población más vulnerable. 8, aumentar la tarifa hasta que se reduzcan los gastos operativos de las distribuidoras hasta el tope propuesto del 10%. 9, transparentar el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una auditora independiente con una licitación transparente. 10, participación de la oposición, el sector social y representantes de los consumidores en el seguimiento del pacto. Bueno, evidentemente que este planteamiento de última hora ayer
hizo que la convocatoria para hoy se pospusiera, porque ahora esto tiene que ser analizado en el Consejo Económico y Social y de esa manera elevar algún tipo de informe al Poder Ejecutivo, que es el que finalmente tiene la potestad de convocar para la firma de ese pacto que se desea sea la representación de la voluntad de la sociedad dominicana organizada. Porque incluso ahí en ese Consejo Económico y Social no solamente han estado presentes los representantes del sector público en el campo del subsector eléctrico, sino también de las empresas privadas generadoras que participan del mercado eléctrico, de la sociedad civil, de las academias, fundamentalmente la que es asesora del Estado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y otros, incluso que se les considera entendidos, que como tal fueron a esas reuniones de trabajo del Consejo Económico y Social para ofertar sus consultas. Así que esa es la situación. Seguimos de nuevo empantanados. El ministro de Energía y Minas, Antonio Izaconde, recordó que en las discusiones previas por lo menos un 85% de los propósitos del pacto fueron consensuados. Era lo que se iba a hacer consignar en ese acuerdo que se iba a firmar hoy en la mañana, independientemente de que la otra parte quedara pendiente. También dice que no obstante cualquier situación, la voluntad que hay ya consensuada es la de proceder a reformas que se están operando. Incluso dijo, miren, un ejemplo es que de las 3 distribuidoras, 2 han reducido ya sus costos, sus pérdidas, y están muy cerca del punto de equilibrio. El punto de equilibrio se considera un 20% para que no pierdan, y ya hay algunas de ellas que están en un 26%, 2 de las 3. De este todavía no ha llegado a ese punto, de norte y de sur sí. Entonces, después de todo se ha progresado. Lo que yo quería también advertir es lo siguiente. El gobierno ha querido que esta sea una semana gloriosa con respecto al subsector eléctrico, porque se está procediendo desde el lunes a calibrar cada una de las partes de la central Punta Catalina número 1. Son 2 centrales para ponerla a generar y conectar la línea esta semana. Y esta misma semana se proyectaba, después de la firma del pacto, llamar a una licitación pública para una nueva planta generadora alimentada a gas natural que se ubicaría en la zona norte. O sea, esta resistencia del PRM, sin embargo, crea un pequeño obstáculo, y es que no vamos a disponer por el momento de pacto eléctrico. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. Bueno, buenos días, amigos. Hoy extrañamente estoy yo de primero frente a Mozart. Porque tú madrugas, a pesar de que el que reside más lejos de los estudios es Pedro, es el primero que llega. Sí. Hay que decirlo a favor de Pedro Cava. Y el más cerca que soy yo, soy el último de los 3, porque el otro es difícil. El otro sí, Héctor Tineo, que seguramente viene hoy. Bueno, señores, el pacto eléctrico a mí me llama la atención porque lo que acaba Pedro de señalar, razones técnicas, razones incluso administrativas, que se plantean, ¿por qué ahora? ¿O se plantearon antes? ¿Por qué? ¿Quién fue que dijo que el pacto podía ser aprobado sin eso? Y si era así, ¿por qué a última hora se hace lo que se hace? Siempre, Pedro, yo tengo una respuesta generalmente de orden político, más que de orden técnico. Yo no creo que el Partido Revolucionario Moderno ha hecho planteamiento esencialmente de orden técnico. No es porque no sea correcto, sino porque un partido globalmente no les ha dado eso nunca. Generalmente hay comisiones de los partidos que en las mesas de negociaciones procuran hacer avanzar
propuestas que se hacen, pero los partidos toman la decisión siempre por orden político. Es conveniente que el gobierno se agencie lo que tú llamaste una semana gloriosa en el subsector eléctrico. Eso fue lo que se midió, Pedro. Cuando eso caminó y se va a aprobar por fin el pacto eléctrico, eso es igual a decir en tiempos atrás el gran salto hacia adelante. Y así es. Eso se iba a producir, el gran salto hacia adelante. Eso en un momento en que se está valorando el momento político de cada quien. ¿Dónde usted está ubicado en este momento? Antes del 27 de febrero. Exacto, así es. Donde las entidades jurídicas partidarias y las personas físicas aspirantes están colocados. Exacto. Y cuando eso se vio, espérate, no vamos a ir porque vamos a ir a un matadero. En el orden político. Vamos a ir a un matadero político, exacto. Entonces no es que, mira, nosotros nos oponemos porque no está consignado ahí que se hagan las auditorías a las distribuidoras, o porque no está consignado que el 10% sea solo para gasto corriente y el 90% para capital. No, eso se está discutiendo hace 4 años. No me diga que por eso ahora. No me diga que por eso ahora, porque entonces no se hubiese hecho el anuncio. Ellos fueron los primeros en proponer que las 3 distribuidoras se fundieran en una sola, con un solo consejo. Entonces no se diga, señalo yo que es por eso. A mí me parece, y quisiera decirlo simplemente como una opinión, que es una decisión de carácter político, sí, es de político, relacionado con la coyuntura. Y es que midieron el daño que le causaría que el gobierno estableciera, el gobierno y el PLD, una semana gloriosa para el subsector eléctrico, pero sí, no previeron el daño que causa haber frustrado ese intento. ¿Qué es más importante en este momento, si la sal que el chivo? Porque ahora, a partir de este momento, los responsables de que no se haya firmado el acuerdo o el pacto eléctrico es el Partido Revolucionario Moderno. Sin duda alguna. ¿Ya? Porque usted fue el que desbarató la fiesta. Pidió a última hora. Porque evidentemente cuando se convocó era evidente que el Consejo Económico y Social sabía o tenía de antemano indicación de que el PRM iba a participar aprobando el pacto. Y también sabía que sin el PRM no se aprueba el pacto. No, eso lo saben. Entonces sin mí no se puede, y yo dije que iba. Así fue. Por lo menos cuando se hizo el anuncio, no se dijo inmediatamente, mire, están haciendo un anuncio, pero yo no voy. Ahí sí, bueno, mira, ustedes están haciendo el anuncio de que es el miércoles, yo le estoy diciendo que yo no voy a eso. No. Usted dejó que dijeran que era el miércoles, el matrimonio era el miércoles. Sí. Y usted no fue al matrimonio a pesar de que usted dejó el novio o la novia. Sí. Y a partir de ahí, quiero yo señalarle, porque en política, por hacer y por no hacer, uno puede tener problemas. Por acción o por omisión. En este caso, frustraron la posibilidad de que fuera la semana de la gloria del subsector eléctrico, pero al mismo tiempo se lleva un estigma de decir que eso no ocurrió por falta imputable al Partido Revolucionario Moderno. No tiene otra lectura, ¿eh? Y en un momento en que ya el sector privado, que estaba un poco reticente, representado por los grandes gremios, Consejo Nacional de Empresas Privadas, Asociación de Industria, Asociación de Comerciantes y Empresarios del Cibao, todos iban a asistir y a firmar el pacto. Pero lo mismo Pedro, que los generadores. Te dije solo eran las fuerzas políticas. Hace un par de días que no es que los actores involucrados con el sector eléctrico tengan o no tengan voluntad política de pactar, no. Es que el crecimiento y la sostenibilidad de los indicadores económicos de la República Dominicana lo está obligando a pactar. Es decir, la economía ya llegó a un punto que te dice, mira, sin pacto eléctrico ya yo no me muevo más. Eso pasa, y siempre hago símil con la familia. Si a usted le está entrando, si ven que le está entrando mucho dinero a la casa, cuidado si me confunden con el presidente de la Cámara de Diputados lo que voy a decir. Pero generalmente si le está entrando mucho, siempre la señora de uno o la hija o el hijo le dice, papi, pero cómprate un plasma nuevo, ya tú estás ganando suficiente. O te dicen, estos muebles ya no sirven.
para el nivel que nosotros tenemos, no es prudente eso. Y no me digas que tú no estás ganando. La lavadora está cojeando. Sí, y no me digas que tú, porque una cosa que uno dice que no se puede ahora. No me digas que no se puede porque te está entrando dinero. Eso pasa con la economía. Es decir, la economía una economía que crece 6.4 no puede adolecer de un instrumental nacional relacionado con el subsector eléctrico. Es decir, ¿cuál es el nivel que atrasa la competitividad, que atasca la competitividad en la República Dominicana? Fundamentalmente, el subsector eléctrico, Pedro. Sí. Porque la gente quizá no sepa que en Centroamérica es a la inversa. Nosotros tenemos el 20% de generación de la por caída de agua. ¿Es así? Sí. 15, 20%. 20%. 18 a 20. Pues pero es de capacidad nominal, ¿tú entiendes? Porque nominal, la disponible no llega a un 10 o 8%. No, exacto, cuando hay una sequía de esa bebida. No, que las hidroeléctricas no pueden generar 24 horas, solamente en horas pico, de 6 a 12 de la noche. Ya entendiste. Pero sin embargo, tú te vas a Centroamérica y entre 70 y 75%, desde 60 al 75% es energía limpia. Energía limpia, renovable, ¿o no? En el caso de Costa Rica es casi un 70. Entonces, eso le agregan eólica, geotérmica, cuando viene a ver... ¿Con quiénes nosotros competimos entre sí y competimos para los grandes mercados? ¿Con quién? Con Centroamérica. Así es. ¿Con quién nosotros competimos para el mercado europeo? Con Centroamérica. ¿Con quién competimos entre sí? Con Centroamérica. ¿Con quién competimos para el mercado de los Estados Unidos? Con Centroamérica. Y si ya a partir de ahí tenemos esa desventaja, es lógico que si la economía está avanzando por una razón, que lo hemos explicado aquí muchas veces, fundamentalmente por el sector externo, básicamente entre turismo, remesa, inversión extranjera directa y exportaciones, nosotros requerimos que la manufactura asuma un liderazgo en los planteamientos de las cuentas nacionales. ¿Es correcto eso, Pedro? Para asumir ese liderazgo nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, a un pacto eléctrico trascendente que te haga competitivo, como también otras acciones, como por ejemplo habilitar el puerto de Manzanillo, que nos daría una gran oportunidad en el ámbito de las exportaciones, recomponer toda la oferta exportable del país, modificar la estrategia de producción, de sostenibilidad e innovación del sector agropecuario. Sí. Todo eso va y todo eso se está caminando, pero han atascado la locomotora del desarrollo productivo a partir de la manufactura. Han puesto un gran obstáculo. Con un obstáculo importante, Pedro, que es importante. Ahora, el gobierno y el país va a caminar, no obstante, a esa piedra que se pone. Porque Punta Catalina, que por cierto lanzaron la idea de que mentira, que no va a pasar, que eso es un plan. Punta Catalina va a comenzar con su prueba, comienza con 30 megavatios y sigue por ahí. Y cuidado para que no se pierdan. Y la participación accionaria de todo el mundo, de capitales nacionales y extranjeros, se va a dar, guste o no, y en el momento en que se dé. Después no digan que ustedes llegaron tarde a la fiesta o que no lo invitaron. Exacto. Para que lo sepan. Dicho esto, yo quiero hacer también una reflexión en el orden político. Tú no has notado, Pedro, yo te quiero poner esto. Míralo aquí. Dice un anuncio del gobierno en la radio, pone la mano a la obra. Cuatro instituciones educativas. La Escuela Básica Colombina Castro en Boca Chica, la Estancia Infantil Toronja en El Almirante, la Estancia Infantil en Cancino, una estancia infantil, y el Liceo Francisco Alberto Camaño Deño. Todo eso en el Santo Domingo Este, ¿verdad? Sí. Pero además se distribuyeron, qué sé yo, cuántos apartamentos ya, no que se regalaron, que se distribuyeron del proyecto Juan Bosch. Una cantidad impresionante. Lo sé porque... Adquirientes que calificaron. No, adquirientes que ya tienen su base, que lo compraron. Pero lo compran con una facilidad importante, trascendente del gobierno, que es a través de una fiducia, que ya todo el mundo sabe que es eso, y que por todo el resto de sus días, por todo el resto de la deuda, van a pagar 8,000 pesos mensuales. Sí. Y van a tener una ciudad con todos los
servicios de una gran ciudad, no de barrio de San Carlos ni de Villaguana, de una gran ciudad ordenada y construida para eso, que es la ciudad Juan Bosch. Entonces, te pongo eso, pongo el Picasso que se dio para 1,000 nuevos apartamentos en ese proyecto, y para ponerte un día cualquiera en la agenda del presidente. Sí. Y comienza a señalar que la economía, estaba leyendo informes económicos en esta semana, el mes de enero fue un mes eso le llaman de gran circulación, no sé por qué, no me pregunte ahora, que la idea no es tampoco analizar eso. Si yo te digo, el mes de febrero tuvo una gran disponibilidad, ¿se puede decir así? Sí. De efectivo. Así es. Por una razón, siempre el mes de enero es el mes que comienza a apretarse la cosa. Ya veremos cómo concluye el mes de febrero. Lo que te quiero decir es que el crecimiento de la economía para este primer trimestre del año 2019 muy probablemente supere el 5% o este 5.5%. Yo estoy hablando como lo loco, pero yo estoy hablando por lo que veo y por lo que he leído y por el comportamiento que tiene la banca global, el sector financiero, en sentido general en la economía. No veo una restricción fuerte en el circulante de la economía. Yo no te estoy diciendo de los bolsillos de la gente para que no me malinterpreten, de la economía global. Sí. Posiblemente se restrinja, no sé, el mes de febrero, no sé cómo será. Lo que yo te quiero decir es que el año comenzó a todo vapor. Sí. Ayer se anunció la construcción de la nueva cárcel de La Victoria, que te da 2 mensajes. El primer mensaje es humanización del sistema carcelario dominicano en la segunda etapa, porque deberíamos saber que en la primera etapa se avanzó mucho. Eso, el sistema carcelario se divide en 2, entre lo que se ha avanzado y el infierno que todavía queda. El infierno que queda es La Victoria y otras cárceles como eso. Eso tiene el primer mensaje, la humanización. Señores, eso nos lleva hacia una sociedad con grandes elementos de civilidad, para decirlo así. Un país del tercer mundo que camina hacia la civilización, adecuado respecto a los derechos, a la dignidad de los ciudadanos. Dignificación de los ciudadanos. De la gente. El otro mensaje es el que figura como una preocupación de la iglesia y también en las encuestas, que es de la corrupción. Ese dinero tengo entendido que es de los tucanos, ¿verdad? Hay una combinación. Hay una combinación tucano y Odebrecht. Bueno, mira cómo se está empleando, es decir, se está persiguiendo un crimen o un delito, se está persiguiendo conforme lo establecen las leyes del país, la Constitución, los tribunales, y al mismo tiempo se está dando una respuesta social a los recursos que se han obtenido por compensación por ese crimen contra el Estado o por esos crímenes contra el Estado. Eso es muy importante. Todo lo que le estoy señalando es para decirle que se acerca el mes de marzo. Primero que faltan 7 días, falta una semana para el 27 de febrero, cuando por mandato de la Constitución de la República el presidente tiene que hablarle al país, rendirle un informe sobre el desempeño del año anterior. En todos los planos. Y presentarlo en perspectiva el año 2019. Eso es lo que hacen los presidentes. Sí, así es. Ese es un momento sumamente trascendente para el país porque ocurre en tiempos cuando la República Dominicana forma parte de una situación estelar, única, difícil en el entorno latinoamericano. El crecimiento mundial ha tenido una desvalorización, se dice, una baja en la perspectiva de casi 2 puntos, Pedro, 1 punto y algo. Es decir, va a crecer menos de 2 puntos porcentuales la economía mundial, número 1. Y número 2, también la previsión para este año, sí, la previsión de crecimiento para América Latina también se reduce. Sí. Sin embargo, la previsión de crecimiento de la economía dominicana se mantiene por encima del potencial de su economía. ¿Es correcto?
Todo eso hay que verlo cuando se va a analizar política, Pedro. La política no es una quiniela de palé, una cosa de eso que uno compra a lo loco. La política tú tienes que señalar primeramente los elementos fundamentales de orden material y luego tú vas al orden global, al orden hacia donde, a las perspectivas donde marchan todos los indicadores políticos. Primero los indicadores económicos. Entonces, el discurso del presidente va a coincidir con las encuestas que se han hecho últimamente, algunas con instituciones de calidad, digo yo, lo que he visto, que el gobierno y el partido, a ver si nos entendemos, cada quien lee la carta como mejor crea que deba leerla. El gobierno del presidente Danilo Medina figura con altísima valoración en las encuestas que hemos visto hasta este momento, ¿o no? Sí. ¿Se ha disminuido? ¿El gobierno? No. Número uno. El Partido de la Liberación Dominicana no solo mantiene, y yo quiero señalarle esto, no me digan que yo estoy sesgado, posiblemente sí lo estoy, pero no es la idea. En las encuestas que ganó Danilo Medina, pasada, la valoración que se hacía al Partido de la Liberación Dominicana estaba a 49, 50, 51, en un rango. Sí. En este momento está por encima del 52%. Bueno, la diferencia son más de 20 puntos porcentuales. Entonces, con respecto al partido que le sigue. Crisis, droga, corrupción, impunidad, iglesia, sector privado, partido político, sé yo cuánto. Y aún así, dos elementos importantes afloran con el liderazgo, en el arraigo, en el aprecio, en la valoración de la ciudadanía. Una institución se llama el gobierno central, poder ejecutivo, gobierno, gabinete, y otra institución se llama el partido oficial, Partido de la Liberación Dominicana. Quiero llamar la atención por eso, porque son, como tú lo has señalado, entre la valoración del partido oficial, que a esta hora los indicadores señalaban que debía tener un desgaste, sobre todo con toda la ofensiva de degradación que ha tenido desde dentro y fuera del país, con intereses grandes que llegaron a ponerle t-shirt nuevo y guaguas con aire acondicionado a decenas de gente en todas partes para que vinieran al centro urbano a manifestarse contra el gobierno. ¿Es mentira lo que digo? Ropa nueva. Está a la vista. Autobuses nuevos y viáticos para que vinieran más medios de comunicación y más todos los medios de comunicación y demás. Y a pesar de eso, esas dos instituciones mantienen un arraigo que yo creo sorprendentemente alto. Sí, es verdad. Sorprendentemente. Es más, el PLD se hubiera ido a una fiesta si tiene un 40%. Se va a una fiesta, Mozart, ¿es así? Así es. A una fiesta y tiene 52. Sí. Yo no sé por qué, no me pregunten, tiene 52. Y bueno, lo tiene de manera sostenida. No, porque quisiera que no lo vieran con tanto cegado. Le estoy dando los datos fríos en un ambiente internacional altamente difícil. Altamente difícil. Entonces, cuando yo digo un ambiente internacional altamente difícil, quiere decir que los ciudadanos dicen, ven acá, con esto como está Trump y qué sé yo cuánto, y este lío que hay afuera, vamos a hacer. Los que saben de estrategias políticas electorales han dicho que extrañamente este es el único país que no prosperaría un candidato antisistema. No prosperaría. No antisistema, antipolítico, antipartido y todas esas cosas que aparezcan. Sí. Eso en El Salvador, eso que aparece. Aparece porque la crisis fue muy grande, muy aguda, y aparece constantemente en Guatemala y en Honduras. No, y por la ineficiencia de la conducción del Estado. Por la crisis. La crisis tiene un motivo de imputable a alguien, pero por la crisis. Una crisis tan fuerte, tan grande, te dice, oye, un zapatero, bien, pero tú no has visto que hay en elecciones que un perro ha ganado, casi llega a la primera vuelta. Ponen un perro y en toda la boleta le ponen como cuarto, quinto, al último candidato le ponen voto por el perro. Y llegan a una cantidad, eso lo hacen para burlarse de los sistemas electorales. Sí, y cuando viene a ver, el perro saca una cantidad impresionante de votos, no solamente un candidato antisistema. Yo finalmente quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Todos nosotros, y nosotros tres que estamos en este momento, tenemos información privilegiada proveniente del gobierno, proveniente del partido, proveniente del empresariado. Las informaciones que han llegado a nosotros, sí es verdad que todavía hay una situación no
promovida por el liderazgo fundamental del PLD y del gobierno, sino por la tercería política. De que yo quiero hablar y las redes sociales están desbocadas, nadie controla eso y todo el mundo cree que es verdad que se están matando a los niveles en que aparecen. Posiblemente se estén matando, pero no a esos niveles. Y yo quiero decir una cosa, hoy, no sé, el criterio que he puesto para pasarle el tema a Mozart, siempre ha sido, en política todo es imposible y todo es posible. O nada es imposible o nada es posible. Todo depende de la dependedura. Más nada. Las circunstancias, las coyunturas. No, todo depende de la dependedura. Y lo que se puede o no se puede, eso no. En política hay que darle solución política, no solución jurídica. La solución jurídica queda en un segundo plano cuando se tratan de decisiones trascendentes en política. Tú no podrías violentar una situación de carácter jurídico si no tiene los mecanismos para hacerlo. Yo puse siempre, lo pongo no para decir que yo estoy a favor de la reelección ni en contra de la reelección. Nosotros 3, 4 de este programa hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo en todos los aspectos de la vida dominicana, en el consenso y en la unidad. Porque nosotros decimos, lo primero es que el país siga creciendo, lo segundo es que el país siga creciendo y lo tercero es que el país siga creciendo. Lo demás tiene que depender de eso. Por eso nos regocijamos con el pacto eléctrico, nos regocijamos con todo y lo reclamamos. Con Punta Catalina. A nosotros no nos van a buscar en la gradería del lado del Licey ni del lado del Escogido. Nosotros nos vamos a poner en el centro donde están, que es más caro la boleta por ahí, Mozart. Sí. Ahí es que estamos nosotros. Nosotros no estamos ni de esta gradería ni de la otra. ¿Por qué? Porque no nos gusta vocear tanto. No diga nada. Y porque, bueno... A mí se me ocurrió de ir a ver a Pedro Martínez y a Manny Ramírez a Boston. Entonces, bueno, eso fue en el 2000. Y cuando le dije a Guimbo ya que me hablara con la que le suministraba la boleta. Te pusieron allá cuando atrás. Fui al hotel a buscarla, $300. Digo, bueno, yo me puse atrás del privón y tuve que comprar 2 boletas a $300 cada una. Eso sí, que me colocaron encima del dogado de otro y veía a Pedro. ¡Yay! Tú lo veías bien. Sí. A mí los memes me pareció que yo lo veía pero pequeño, lo veía de ese tamañito de tan lejos que estaba. Me costó $300. Bueno, en el 2000. No se hagan muchas ilusiones con que se va a ver un ciclón. Finalmente quiero pasar a Mozart. No se hagan muchas ilusiones. Los informes que dan meteorológicos a nivel del gobierno y del PLD es que esas brisas no están en condiciones de derrumbar ningún árbol importante. Sí. ¿Eso se puede entender? Sí, los informes meteorológicos no dicen lo que dicen. No va a pasar, le voy a decir algo también. Lo que pasó una vez que un funcionario dijo que era mentira lo que decía el centro de huracanes de Miami. Sí. Que no venía nada y vino. Y arrasó. Yo le quiero decir a ustedes que los informes que tengo, y lo tiene Mozo y lo tiene Pedro, meteorológicos del centro de huracanes de Miami, indican que sí hay brisa fuerte, que claro. Se le dijo a las pequeñas embarcaciones que no se vayan lejos, ¿verdad? Y que las personas que residen en cañadas, ríos y arroyos. Cerca de cañadas, ríos y arroyos y al pie de montañas. Sí, al pie de montaña. Que se alejen también un poco. No le estoy dando ningún informe real meteorológico, lo que le estoy diciendo es que no parece que va a pasar cosas tan estrambóticas como algunas tercerías políticas están señalando. Buenos días, don Mozart. Buenos días, ¿cómo están? Me pasé, Pedro. No de ninguna manera. ¿Mozart te cree que el arzobispo Soria le corresponda advertir? Yo no he leído al arzobispo. No dice sé que qué el Estado no debe financiar las primarias. Está bien, política, no estoy en... No. Dice el señor Osoria. A mi amigo Osoria, que no me gusta oírlo hablando de Haití, pero después que hable de todo. A mí, yo estoy fuera Él nunca habla de Haití, para nada, ¿eh? Yo la agenda política proselitista, yo no la tengo, mi agenda no está ahora. Yo estoy otra cosa. Miren, el gobierno decidió, es un estilo, y ellos sabrán por qué lo hacen. Pospuso la firma del pacto eléctrico, el acto que estaba programado para hoy, a las 11 de la mañana, sin dar explicaciones.
al no dar explicaciones, deja libre albedrío para que la opinión pública y todos los sectores opinen y digan y establezcan cuáles pudieron ser las causas por las cuales tomó esa decisión, que a mí particularmente y sin saber la causa por qué la tomaron, me parece que es una decisión correcta. ¿Por qué digo que la decisión es correcta? Bueno, porque se supone que el Consejo Social, el organismo, tiene dentro de sus objetivos fundamentales hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que el denominado pacto eléctrico sea el fruto del mayor consenso posible entre las partes. Porque se les supone que todo el que está involucrado en este proceso tiene el mismo gran objetivo, que es resolverle al país uno de sus más graves problemas, que es precisamente el déficit y la carestía y las distorsiones del subsector eléctrico en la República Dominicana, y un servicio que es vital para todos. Eso es lo que se supone. Entonces, los esfuerzos se hicieron y se consensuó en más de un 85% y un poquito más allá. Y dentro de esos consensos estaban políticos, o sea, agrupaciones políticas, agrupaciones sociales y agrupaciones empresariales. Y académicas. Había un elemento que faltaba en todo esto, y era que el Estado, cuando se inició el proceso, la discusión, y era que el Estado no se sentía en las condiciones de ser el rector como lo debe ser cualquier proceso. En cualquier país del mundo el rector es el Estado. Más si es un servicio público. Sí, sobre todo si es un servicio público, es el Estado. Pues esa rectoría se sentía debilitada porque había una sobrecarga, para hablar en términos eléctricos, a favor de uno de los sectores, que es precisamente el sector generador, que por múltiples razones tenía el control del mercado y tenía el control, pero el control casi absoluto es del suministro y producción energética en el país. Entonces, ¿qué hizo el Estado en ese momento? Estoy trayendo para que la gente entienda lo que acaba de ocurrir. ¿Qué hizo el Estado entonces? A través del gobierno, de esta administración del presidente Danilo Medina, que dijo, un momentito ahí, para nosotros avanzar en ese pacto que firmamos todo, como se firmó lo que sería el pacto fiscal y el pacto educativo, tenemos que derrumbar obstáculos que están presentes. El primero, todos esos contratos onerosos que existen y que le cuestan al Estado centenares de miles de millones en pesos y en dólares para mantener la industria del apagón. Una distorsión terrible y una estafa a la colectividad. Y se procedió en consecuencia. Corregido todas esas distorsiones con todos esos contratos que fueron pulverizados, sacados del medio, entonces el mismo Estado, a través de esa misma administración del presidente Danilo Medina, buscó el otro elemento. Bueno, nosotros necesitamos generar energía porque hace falta. Hay un déficit que supera de 2.000 megavatios. Aunque el sector y hacia el 2016 deberemos haber aportado mínimo 1.200 megavatios. Invitó al sector privado, al sector generador, a que hiciera esas inversiones. No las hizo. ¿Sabe que fueron 1.500 que dijo el presidente? Bueno, no las hizo. El presidente dijo, no la hacen. Bueno, entonces la va a hacer el Estado. Y entonces inició el gran proceso para la gran iniciativa de construir a Punta Catalina.
buscando el concurso de organismos de banca, de la banca internacional, para financiar con el aval de un Estado que tenía sustentado precisamente en una economía estable, en una economía en crecimiento, en una economía con certidumbre. Y la banca estaba dispuesta a prestarle a un Estado con esas condiciones. La banca de la dos, banca de dos estados. De dos estados. El Exim Bank de Estados Unidos y el equivalente al Exim Bank de Brasil. Las dos propiedades del Estado. Sigo explicando. Continúo. Hacen eso y abren la carpeta para ese financiamiento para dotar al país de la energía que le hacía falta, porque discutir en medio de un apagón no es cosa fácil, y del desorden. Había que mejorar y dar una señal de voluntad que se expresara como se expresó, de que si no invierten, invertimos. Y se invirtió. Entonces vino, recuerden ustedes, se levantó toda una estructura para procurar impedir que el Estado continuara en ese proceso. Y eso lo encabezó el sector generador, que creó una estructura encabezada por 2 o 3 cabezas calientes de lo que fue la izquierda. Y ahora son ambientalistas. Perdón, convertidos en ambientalistas, pagados y enviados fuera del país a tratar de impedir que el Estado dominicano lograra ese financiamiento para lo que debía y deberá ser, y es ya el principio del fin del problema eléctrico en la República Dominicana, que es Punta Catalina. Y lo lograron de alguna manera, porque cerraron algunas compuertas, y eso se agravó con la situación generada aquí en Brasil y en toda la región con la firma Odebrecht y con otras firmas que tuvieron problemas en Brasil, y como el banco que estaba financiando al que apeló Odebrecht y otra era el mismo banco, el brasileño, al que estaba apelando la República Dominicana, ¿qué creen ustedes que sucedió? Bueno, había una situación de esa naturaleza y se cerró la compuerta del financiamiento. Y los Estados Unidos, por razones que tienen que ver también, porque la República Dominicana había estado apostando a inversiones y a financiamiento un poco alejada del tinglado financiero de los Estados Unidos, decidió también, por la administración del presidente Obama, de retirar la promesa de financiamiento. Sobre todo porque era un asunto de planta de carbón. Sí. Y en ese momento, la administración del presidente de los Estados Unidos, con Obama, decidió que el Exim Bank no iba a financiar proyectos de esa naturaleza. Por cierto, resolución que ha quedado sin efecto en la presidencia. En la presidencia ya se ha vuelto al carbón. Sí, pero voy hacia ahí. Donald Trump. Cerradas esas compuertas en medio del gran chantaje y de la distorsión, con la participación activa de algunos medios de comunicación y líderes de opinión vinculados a los generadores privados. A los generadores privados y enemigos por demás del Partido de la Liberación Dominicana y sus administraciones. Sí. Entonces el presidente de la República tuvo la gallardía, la voluntad, la decisión patriótica de buscar los 2.000 millones y tanto que se necesitaban para emprender esa gran obra, esa magnífica obra que es Punta Catalina. Frente a esa realidad indetenible que lo soportó todo lo soportó. Todo tipo de maquinaciones perversas y arteras. Ahí está la obra. Se impuso Punta Catalina. Y Punta Catalina ahí ya entonces le devolvía la dignidad al Estado dominicano y colocaba la administración del presidente en condiciones de ir a discutir entonces
el pacto eléctrico. Y ser un regulador eficiente. Que es otra cosa. Que no tendría que bajar la ley. No tendría que bajar la Constitución. No tendría que bajar la cerviz. No, exacto. Ante intereses particulares. Un momentito. Muchos de ellos onerosos. Un momentito. Y lo impuso y ahí está. Y eso trajo, sin terminar esa magnífica y maravillosa obra, sin terminar, obligó a un cambio de actitud en el subsector eléctrico. Obligados. Tuvieron que meterse la mano en el bolsillo para iniciar entonces un proceso que debió iniciarse antes e invertir en el subsector. Y ahí vinieron los eólicos y vinieron todo eso. Y gasoducto y de todo. 10 años de retraso tiene el gasoducto. Gracias a la voluntad y a la decisión del presidente Danilo Medina. Vino eso. Pero vino algo más. Vino ese primer contrato del subsector eléctrico a 8 centavos de dólares, como está establecido que deberá ser con Punta Catalina también. Y eso marcó una dinámica y una ruta de que efectivamente nos encontrábamos aproximándonos a que en forma horizontal, sin imposición del uno sobre el otro, sino en condición de caballeros y de gente comprometida con la nación, entonces se dieran los pasos que tenían que darse. Y todo lo que estaba agendado, que era compromiso del gobierno del presidente Danilo Medina, dentro de ese pacto, se cumplió en casi toda su parte. Y quedaron 2 puntos, apenas 2 puntos, Pedro, en disenso, que no hubo consenso, que era el tema de la tarifa y un tema que era Punta Catalina, que trató de meterse a última hora procurando estuvo ausente 2 años y medio. Exacto. Y trataron de meterlo. Pero hubo un elemento. Se creó una comisión donde estuvo parte de lo que son incluso miembros del Consejo Social. Económico y social. Con gente tan reputada como don Pepín Corripio, como Agripino Núñez Collado, Percio Maldonado, el colega, y otros empresarios importantes. El presidente del CONET hicieron un levantamiento en Punta Catalina y establecieron que todo estaba correcto. Eso derribó otro de los obstáculos, otro de los valladares contra el país. Y entonces, en esas condiciones óptimas, con una administración que viene exhibiendo grandes realizaciones, se calienta la caldera de Punta Catalina. Se calienta Punta Catalina. La caldera. Se le pone fecha al ingreso de los primeros 50 megavatios. Eso llenó de terror a una oposición blandengue, políticamente cretina, que se llenó de terror ante las realizaciones, ante ese relanzamiento y fortaleza de la imagen de la República Dominicana y la administración y el presidente Danilo Medina en el campo internacional, con proyectos a tiro de ji, como Punta Catalina, con avances importantes en el transporte, con avances importantes en salud, con avances importantes en educación, con avances importantes en materia penitenciaria, con esa fortaleza que dan los programas sociales, con las visitas sorpresa y sus resultados. Todo un fantasma que llenó de espanto a una oposición, insisto, blandengue y cretina. Y entonces, no era verdad, Pedro. Yo sabía la sorpresa. Vamos. Y los empresarios aplauden. Qué bueno, vamos a firmar ya. No era verdad que ese cretinismo político iba a permitir eso. Porque buscan 2 cosas. Como dijo Orión,
No lo dice el gobierno no ha dicho por qué suspendió. Y yo digo que fue certero, por lo que acabo de explicar. Pero el PRM dijo, pero no nos va a quedar nada de ese gran paso que ha dado el país, que va a dar el país de la solución del tema eléctrico. Esa es una medallita que se la va a colocar el PLD y Danilo Medina. Nosotros tenemos que de alguna manera, por lo menos, retrasar esto. Crear una situación que al menos le quite ese punto luminoso al discurso del 27 de febrero. Comiencen por ahí, Algo hay que hacer. Y esos señores, contraviniendo a uno de sus líderes, entran en conflicto. Porque son tan cretinos, insisto, que en la noche anterior de anunciarse que iba a la firma, el expresidente Hipólito Mejía ponderaba, reclamaba y ponderaba el pacto eléctrico. Y decía que aunque tenía todavía debilidades, era un gran paso de avance. Decía Hipólito Mejía, uno de los líderes del PRM, hace 24 horas. Y ese mismo líder encuentra un tapaboca de su propia organización para que usted vea los riesgos que corre este país. Desde su misma instancia le llaman la atención porque lo hicieron un tapaboca. Sí. Hipólito pondera y dice, pacto eléctrico, qué bueno, aunque tiene debilidades, es un paso hacia adelante. Y desde una instancia de esa de ahí dentro del PRM, de todos esos vericuetos que se mueven allí, donde hay muchísimos trepadores y buscavidas, beneficiarios de la administración del presidente Danilo Medina y del subsector eléctrico. En ambos están presentes. Salió este despropósito de impedirle al país ver firmado el pacto. Nosotros, entonces se inventan 10 puntos. Revisa los 10 puntos para que tú veas. Ya lo leí esta mañana. Que todos y cada uno están contemplados dentro del pacto. Entonces yo dice que dentro de 18 meses no hay un solo apagón. Eso es ganas de fuñir la pista con Jota. Que no haya más, ¿cómo se llama? Consejo de administración, que solo hay un solo consejo de administración. Pero papá, todo eso es parte del proceso de cambio que presente en el pacto. No, y sobre esos temas se acordó incluso postergar. Los decretos, el decreto con el que se le daba al administrador de la CDE la posibilidad de firmar sin licitación fue a raíz del problema que ocasionó fue una ola que un rayo y que había que buscar la forma, como lo hicieron ellos, lo buscó el Estado, que tenía que buscar para no dejar el país a oscura, porque ¿cuántos megavatios fue que salieron? 300 megavatios salieron de un fuetazo. De un firme, no di que... Y entonces había que hacer eso. De energía de base. Había que hacerlo. Y se hizo. Entonces el PRM, como el gobierno no ha dicho por qué, nosotros decimos, la gente dice, la Asociación de Industria se atrevió no a señalarlo directamente, pero la Asociación de Industria se lamentó anoche y está recogido ahí de esa suspensión que ellos atribuyen a situaciones de 2 o 3 partidos políticos, dentro de los cuales está el PRM que lo encabeza. Y digo yo, pero déjame buscar cuáles son los otros. Y me pongo esta madrugada a buscar, a ver si encuentro, y encontré. El otro no es partido, pero es un movimiento que se mueve en esa dirección. Fernando Peña. Caray. Eso fue lo que fueron a París y que dice Fernando Peña, sí, nosotros Madrid. Tampoco, como el PRM, no vamos a firmar eso. Porque lo que sí iba a firmar era continuar con la mafia desde el Estado. Oye, los términos todavía presentes. Lo lamentable es que esa es la visión de un sector de los generadores. De los generadores. Para que lo sepas,
que todavía se Gente atreve. que dice dentro de la. que está dispuesta y por detrás. Gente vinculada a lo que fue la mafia. Sí, así es. Acusa de mafioso al Estado. Y acusando de mafioso al Estado, porque dice Fernando Peña que eso se iba a firmar, era la continuación. Entonces está acusando a todo el sector empresarial que iba a ir a firmar. Pero habla del otro partido y menciona al otro. Menciona al señor de la asociación. El señor de Herrera. Que ahora está con un partido que está financiado. Financiado también. De ahí del mismo sector. Del mismo sector. Viene del sector eléctrico generador. Ese partido es el que está el señor. La cosa es esa, que anda en un autobús. Sí, para que lo sepan. Viene financiado por el sector generador privado. Déjense de mojigatería. Un sector. Si ustedes no han sido capaces, porque lo que yo lamento de todo esto, Pedro, si se quiere salir del PLD, porque al PLD se le ha ido las manos, si al PLD hay que bajarle los humos. Porque es un come solo. Porque por come solo. Sí. Si al PLD hay que darle una lección para que entienda que hay cosas que tiene que abandonar, prácticas que tiene que abandonar. Sí. Tiene que ser sobre la base de la fortaleza de los argumentos. Así es. De rutas bien definidas que le digan al país, vale la pena apostar a esto en vez de esto. Así es. Pero con mezquindades. Contraria al interés tropelías. nacional. Sí, contraria al interés nacional, con alevosía como esa del PRM. No es verdad que se va a desplazar a un partido que con todas sus falencias, componendas con el sector que privado, con todas sus falencias puede demostrar grandes realizaciones como la está demostrando y que está en el camino correcto. Y que está en el camino correcto. Porque no es que el PRM acaba ayer de darle una demostración al país. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede confiar en ellos? ¿Por qué no se puede confiar en ellos? Esos puntos todos. Y se lo está diciendo a ese mismo sector empresarial, mucho de lo cual está enojado con el PLD. Pero lo acaba de decir. Esos puntos son los que reclama la ADI. Eso es todo. O sea, como un partido se los presta. Los 10 puntos del PRM como el Partido Revolucionario Moderno se presta a ser punta de lanza de un sector económico del país. Así es, así es. Dejando a un lado el interés de la colectividad. Es en presencia de eso que estamos. Pero aún así, le tengo la mala noticia al PRM, decirle lo siguiente. Vendrá, se hará la luz. En las próximas horas entrarán los primeros megavatios de Punta Catalina. Sí. Oigan lo que les voy a decir. Eso es así. Y eso mismo, que como el tiburón que se muere, tiran sus últimos aletazos y cogen a 2 o 3 mequetrefes para que salgan al frente a decir lo que ellos no dicen, ni se atreven a decir, se van a dar cuenta que esos mismos se quedarán rezagados, serán echados a un lado y el país va a continuar su ruta de desarrollo con todo y las debilidades presentes. El país continúa avanzando y va a continuar avanzando. Muy bien. Lo voy a dejar de ese tamaño. Y vamos a hacer una paradita. Y vamos a hacer una paradita porque ahorita vamos a hablar de Donald Trump y Venezuela y un embajador ahora. 2 embajadores de Venezuela en la República Dominicana. Eso es una charlatanería. Volvemos. Sí. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o a caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar bien informados en pocos minutos o segundos. Por tal motivo, las noticias internacionales forman parte de esta evolución, para darle el valor que todos ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Ahora pasamos a las internacionales.
Unirse a Juan Guaidó o perderlo todo es la advertencia lanzada por Donald Trump a los funcionarios y militares fieles a Nicolás Maduro, a quienes ha exhortado a dejar entrar la ayuda humanitaria. Ayuda que, según Guaidó, entrará en Venezuela el sábado, cueste lo que cueste. Y hoy tengo un mensaje para cada funcionario que está ayudando a mantener a Maduro en el poder. Los ojos del mundo entero están sobre vosotros hoy, todos los días y todos los días en el futuro. No podéis esconderos de la elección a la que os enfrentáis. Podéis elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir en paz con vuestras familias y compatriotas. Maduro ha asegurado que sus militares responderán a la advertencia de Trump con moral, unión y verdad, a la vez que anunciaron que hoy llegarán 300 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país, y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. En un discurso ante la comunidad venezolana en Miami, Trump ha abogado por una transición pacífica en Venezuela, aunque recordando que todas las opciones están sobre la mesa. La normalidad ha vuelto al aeropuerto de Catania, donde el Etna lleva más de un mes arrojando humo y cenizas por 2 de sus cráteres, lo que ha llevado a las autoridades a cancelar varios vuelos desde o hacia la isla siciliana. Con más de 3.300 metros de altitud, el Etna es uno de los volcanes más grandes de Italia y el más activo de Europa. Pese a que arroja lava y cenizas varias veces al año, su estado de erupción no representa ningún peligro para la región. Su última gran erupción se remonta a 1992. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los camiones y los autobuses nuevos en un 30% de aquí a 2030. Actualmente no existen límites para los vehículos pesados, a pesar que representan casi una cuarta parte de las emisiones relacionadas con el transporte. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.